Buenos días, yo soy Edith Vázquez, postdoctorante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Me da mucho gusto estar en el sexto coloquio de la mirada documental con mi plática Charcot, Mujeres, Neurología e Iconografía del siglo XIX. El siglo XIX fue el siglo de la fotografía y París fue su cuna. Charcot, considerado como el padre de la neurología, aprovechó muy bien la novedosa herramienta y con la ayuda del fotógrafo Regnar dio forma a la Iconographie photographique de la Salpêtrière, el primer álbum de mujeres histéricas. Jean-Martin Charcot es un neurólogo reconocido mundialmente. En el siglo XIX obtuvo mucha fama, especialmente por sus estudios de la histeria, pero también porque en 1882 fue el primero que abrió una cátedra de neurología. Charcot tuvo muchos alumnos de diferentes partes del mundo y uno de los más destacados es Sigmund Freud. Llevaba también ya 10 años estudiando la histeria. Esto lo empezó en 1872 y estudiaba minuciosamente cada movimiento, los gestos de las mujeres que estaban recluidas en un hospital que se llama la Salpêtrière, que es un hospital que aún existe en la ciudad de París y que es ahora Hospital General, pero fue un hospital dedicado especialmente al estudio de las mujeres histéricas. La Salpêtrière abrió sus puertas en 1656 y formó parte de un desarrollo implementado por la Iglesia, el Estado y la realeza. Junto con la Salpêtrière operaban otros dos hospitales, el Bicêtre para los hombres y el Petier para los niños. Ya para 1657, es decir, al año de haberse abierto la Salpêtrière, resultaba un espacio muy corto, así que en 1657 implementaron la construcción de un espacio mucho más grande porque eran miles de mujeres las que tenían que recluir en esos espacios. Desde 1612, la sociedad burguesa de París mostró una gran preocupación por los más de 30,000 vagabundos que estaban en la calle. Para esto, incitaron al Parlamento para abrir casas de refugio, casas en donde pudieran encerrar, alimentar y observar a esta gran cantidad de vagabundos inactivos que vivían en las calles de París. Esto tiene que ver con la sistematización de la caridad y con la intervención del poder real ante la mendicidad, que se sospechaba ya como un gran problema desde el siglo XVI. Esto constituyó una caridad institucionalizada, una especie de prisión disfrazada de caridad y ejecutada por las instituciones que ejercen un poder de carácter formativo y disciplinario. Ante esto, explica Foucault en Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, que la idea del encierro simboliza la voluntad punitiva del régimen de excluir a los pobres y los locos de la sociedad clásica. Esto, por supuesto, con la bendición de la Iglesia. Este programa fue iniciativa de la reina Marie de Médicis, que tenemos aquí, y de su hijo Luis XIII, pero en realidad fue solamente de ella, porque su hijo fue rey a los 9 años, y cuando se empezó a implementar el programa para atender a los vagabundos, su hijo solamente contaba con 11 años, y en realidad era la reina quien tomaba todas estas decisiones. De modo que es una mujer con estas características quien está detrás también de la historia de la iconografía fotográfica de la Salpêtrière. Es en este contexto político, histórico y social que nace el Hospital de la Salpêtrière, que ya para el siglo XVIII era el mayor hospicio de Europa para mujeres pobres, prostitutas, histéricas, locas incurables, y permaneció activo bajo ese formato por más de 2 siglos. Charcot llegó a la Salpêtrière en 1852 y permaneció ahí hasta su muerte en 1893. Es en esa época que él alcanzó el máximo renombre en Europa. En sus múltiples artículos académicos manifestó que estar en la Salpêtrière era como estar en un museo de patología viviente. El principal interés científico de Charcot radicaba en describir y analizar la histeria, en la cual observó la actuación de componentes hereditarios junto con sentimientos morales, traumas psicológicos y trastornos emocionales. En 1882 se inauguró la Clínica de Enfermedades Nerviosas, una cátedra diseñada para él. Fue la época de más fama en el Hospital de la Salpêtrière y por la cual Charcot llegó a ser mundialmente reconocido. Convirtió a la Salpêtrière en un gran centro de investigación, de enseñanza y de tratamiento en las enfermedades neurológicas. Se construyó en esa época un laboratorio de anatomía y de fisiología con gabinete de química, un taller de fotografía, uno de modelado y un museo de anatomía patológica. Contaba también con piscina y duchas de todo tipo.
En 1877 se construyó un moderno anfiteatro con proyectores de fotografía y una capacidad para 400 personas. En el cuadro lo que estamos observando es una de las clínicas de Charcot frente a alumnos y colegas. Él es Charcot y a su lado está una de las mujeres que más lo ayudó en la representación de la histeria, sirviéndose también de la hipnosis. Es importante recordar que la generación de arte en el siglo XIX estaba sometido a esta fascinación por la femme fatale. Esto en un contexto social misógino con una burguesía hipócrita de talante puritano que le tenía fobia a la sexualidad. Esta figura de la femme fatale, que descubre a un objeto sexual débil y a la vez diabólico, dominaba el imaginario colectivo del público que observó en el siglo XIX las imágenes de las mujeres histéricas. Uno de los libros que me gusta recordar cuando se habla de la femme fatale es Misoginia romántica, psicoanálisis y subjetividad femenina de Errázuriz, en donde nos dice que estos conceptos y estos prejuicios de la sociedad van desde la mujer malvada, aterradoramente demoníaca, hasta las mujeres místicas, lánguidas y entregadas. Mujeres que en un discurso decimonónico se organizan en varias categorías, como mujer mística, madre abnegada, mujer objeto erótico, devoradora de hombres y en especial esposa, ángel de hogar, que contrasta con la malvada y prostituta. Estos términos también los podemos ver muy bien explicados en un libro de Dottin Orsini que se llama Mujer Fatal. Hombres y mujeres del siglo XIX estaban convencidos de que la existencia de la mujer estaba ligada al dolor y al sufrimiento. Se pretendía que la mujer fuera sumisa y estéril en sus emociones. De modo que el hecho de que surgiera la posibilidad de ver las manifestaciones pasionales de una mujer en un escenario generaron un boom en París. La sociedad parisina quería asistir a las lecciones de Charcot, a las puestas en escena de Charcot, en donde se manifestaban estas mujeres apasionadas ante la presencia de Charcot. Estos acontecimientos fueron tendencia en París y parte del desarrollo experimental en la investigación de Charcot. En el libro de Didi Huberman, La invención de la histeria, nos dice que Charcot tenía esta posibilidad o esta capacidad no solamente de observar, sino de generar los hechos y sacar provecho de ellos. Y es esto que se observa en las puestas en escena, que estuvieron abiertas además al público, ¿no? Esta posibilidad que Charcot tenía de construir una realidad y mostrarla también al espectador. Y esto no nada más lo hizo sirviéndose del teatro, sino, por supuesto, de la tendencia tecnológica del siglo XIX, la fotografía. Las imágenes de la iconografía fotográfica de la Salpêtrière muestran actitudes corporales de las pacientes que resultan en figuras portadoras de erotismo y locura, en donde se hacen visibles los desplantes del delirio, las enfermedades del espíritu, las crisis histéricas que en la literatura decimonónica se asociaban con sexualidad femenina y posesión demoníaca. En La enfermedad sagrada, síntomas y tratamiento de Rodríguez Alfageme, se nos explica que esto no es exclusivo de la histeria. En la antigüedad, muchas enfermedades se consideraban sagradas. Había un vínculo directo entre las enfermedades y sus manifestaciones con el dios correspondiente a quien se le atribuía la causa. El dolor también está representado en las imágenes de la Salpêtrière, bajo la configuración de un retrato actuado para mostrar las actitudes pasionales gesticuladas y llevadas a la visualidad más extrema. La realidad histórica en que se desarrolló este archivo fotográfico marca sin duda la tendencia estética que protege el pensamiento médico y filosófico con la idea de la verdad implícita en el medio. Hombres retratando a la mujer, dictando sus poses y dándoles nombre.
Histeria. Ese temperamento o esa exageración del temperamento femenino convertido en neurosis. La histeria es esa bestia negra como se le conocía por su relación con el deseo femenino, que ha querido ser identificada en la geografía del cuerpo o en los rincones del espíritu y ser curada con masajes, jalones, hipnosis o psicoanálisis. Charcot, quien posó sus ojos en estas mujeres, afirmó en su tesis doctoral que la teoría es muy bonita, pero eso no impide que las cosas sean como son. Para concluir mi presentación en el coloquio, hablaré del proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Es una pieza multimedia, de preferencia interactiva, y retomé varias imágenes de la iconografía y fotografía de la Salpêtrière para trabajarlas con el método que he estado investigando en los últimos 5 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un método que se utiliza en la ciencia para calificar la calidad de sistemas ópticos, y yo los utilizo para hacer un análisis de imágenes de archivo, especialmente imágenes del siglo XIX, con el objetivo de generar variantes de visualización a partir de una imagen fotográfica. Esta pieza es una videoinstalación multicanal construida con diferentes materiales y está constituida por pantallas, por sonido 3D, por pantallas TFT, por fotografías impresas también, y especialmente una fotografía que es el rostro de Charcot a tamaño real, a un tamaño de 2 metros aproximadamente de alto por 1 metro de ancho, y tiene en los ojos montadas pantallas TFT en donde se hace una secuencia de las fotografías que él realizó, las originales de la iconografía fotográfica de la Salpêtrière, y en la parte interna está la videoproyección realizada con las imágenes y con todo, realizada con las imágenes de la Salpêtrière y con el sistema de pantallas nulas que se realizó en el Laboratorio de Óptica de la UNAM, en el ICAT, junto con el resultado de tomas en movimiento utilizando diferentes software. Hasta aquí mi presentación, espero que la hayan disfrutado y agradezco mucho su atención. Hasta pronto.